buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Hablaremos de dos asuntos fundamentales que han colmado, digamos, de actualidad, la han apretado la semana. Hemos hablado muchísimo de petróleo a propósito de la propuesta del gobierno canario de pedir al gobierno central que se celebre una consulta popular en Canarias sobre el tema de las prospecciones y del aborto. Hemos hablado del aborto, del anteproyecto de la ley, de la reforma de la ley del aborto presentada por el gobierno central. Hasta hoy todavía sigue habiendo coletazos a propósito de una ley sin duda muy polémica. Son dos temas que nos afectan. El Parlamento canario se ha pronunciado sobre el tema del aborto. Así que vamos a comenzar el programa. Como cada jueves, gracias por estar con nosotros. Nos acompaña, hoy tenemos municipalistas, tenemos gente de ayuntamientos, diputados, gente de derecho, porque en algunos matices habrá que preguntarles sobre el tema de la consulta. Nos acompaña Claudina Morales, que es diputada del Grupo Nacionalista, Coalición Canaria, PNC, SSN, que ha sido máxima dirigente de Coalición Canaria, alcaldesa de La Oliva en la actualidad. Claudina Morales, la primera vez en esta temporada. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Claudina Morales. José Eduardo Ramírez, de Nueva Canarias, concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. José Eduardo, también la primera vez. Gracias por venir. La primera vez, muchas gracias. Muy buenas noches. Cristina Tavío, del Partido Popular, ha sido máxima dirigente en la isla de Tenerife, es vicesecretaria del Partido Popular en Canarias, diputada del PP y portavoz en Santa Cruz de su partido. Por eso decía que hay municipalistas hoy en el programa. No es la primera vez, Cristina, y espero que sigas viniendo. Encantada de estar noches. Gracias por estar aquí. Y José Ignacio Álvaro Lavandera, que si es la primera vez, es del PSOE, diputado por la isla de Fuerteventura. Hay dos representantes de una de las islas que está en el tema del petróleo. José Ignacio Álvaro Lavandera, socialista, diputado por Fuerteventura. Primera vez y bienvenido, gracias por estar en el Envite. Buenas noches y muchas gracias. Patricia Santana, tienes el sumario preparado ya. Dos temas estrellas. Adelante, compañera. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carmela. Buenas noches a todos. Pues esta semana la agenda política viene marcada por la propuesta del gobierno canario de celebrar esa consulta popular sobre las prospecciones petrolíferas. El lunes comparecía el presidente canario, Paulino Rivero, junto a todo su equipo para solicitar al gobierno español la autorización para celebrar un referéndum. La pregunta que le haría a la ciudadanía, la están viendo ustedes, es muy clara. ¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas? Es un asunto no solamente de una especial trascendencia política, sino trascendencia económica, trascendencia social, de gran trascendencia ambiental. En definitiva, tiene que ver con el modelo económico de Canarias. Bueno, pues las reacciones no se han hecho esperar. La noticia recorría toda la geografía nacional a través de los medios de comunicación. La iniciativa de referéndum fue plasmada en las televisiones, en las radios y en los periódicos de toda España. Hasta los socialistas y pescadores de Castellón han pedido que también se celebre una consulta sobre las prospecciones petrolíferas en la costa valenciana. Y en Canarias la mayoría de las fuerzas políticas parlamentarias, salvo el Partido Popular, apoyan la propuesta. Aunque hay alguna que otra contradicción, la propia diputada majorera del Partido Popular, Águeda Montelongo, pedía hace un año y medio un referéndum y ahora parece haber cambiado de opinión. Paulino Rivero le ha trasladado personalmente el tema a Mariano Rajoy a través de una llamada de teléfono y Rajoy le ha dicho que entendía el planteamiento. El Partido Popular en las islas asegura que habrá referéndum, aunque la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, no ha sido tan rotunda. Y sobre las consultas, pues ya sabe, lo que tiene que ser es siempre sobre competencias de la comunidad autónoma y lo que habrá que analizar es a quién corresponde otorgar esos permisos. Aquí es aplicar directamente lo que son las normas de nuestra Constitución. En principio el otorgamiento de estos permisos, tanto el de Canarias como el de Baleares, los de Baleares que se otorgaron los años, si no recuerdo mal, 2009 y 2010, fueron autorizaciones del gobierno central. Entonces no habría derecho a decidir. Eso es lo que analizaremos. De los canarios. Bueno, evidentemente lo que ha dicho el Partido Popular en Canarias es que no cree que haya referéndum y que habrá que esperar, por tanto, a lo que decida el gobierno de Rajoy para saber si se celebra o no ese referéndum. Desde el gobierno canario insisten en que la consulta es legal y democrática, una línea que comparten también expertos en derecho constitucional como Andrés Doreste. Dice que la propuesta está bien planteada y que cumple con la legalidad. La Constitución y el Estatuto de Autonomía permiten la celebración de referéndum autonómico y además, como se ha planteado, es respetando la legalidad absolutamente y la Constitución.
Bueno, pues está claro que la última palabra la tendrá, Carmelo, el Gobierno del Estado. Claro, porque la última palabra no sabemos si la tendrán los ciudadanos porque no sabemos si habrá consulta. Y tampoco sabemos si esa consulta al final sería vinculante o no. Pero en fin, el debate está en si esa consulta es legal o no, se puede celebrar o no, qué dirá el Gobierno central. El presidente canario dijo que había hablado con Mariano Rajoy, que se lo planteó, y que por teléfono le dijo, pues muy bien, parece que había cierta sensación de armonía, pero ahora hay que esperar la letra menuda. Las primeras reacciones de los partidos políticos que están aquí en el envite. Claudina Morales. Bueno, yo creo que es una propuesta acertada. Vamos a ver, yo creo que la base de todo esto es decir, hay una confrontación con respecto a si en Canarias se deben realizar o no prospecciones petrolíferas. Nuestro partido ha defendido que las prospecciones petrolíferas atacan directamente a nuestro modelo económico, social y de crecimiento por el que estamos apostando, que es el turismo, y atacan también a nuestro medio ambiente y atacan también a nuestro futuro, que tiene que ir por las energías limpias, las energías renovables. Este ha sido nuestro discurso, no así el de otras fuerzas como el Partido Popular y otros sectores que se están pronunciando en contra. Ante esta situación yo creo que es un debate tan importante para el futuro de Canarias, no solamente, como decías tú, a las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que es, por supuesto, a quien más nos afectan, sino a toda Canarias. Creo que es un debate de máxima importancia, puesto que está afectando, como digo, nuestro modelo de desarrollo y está afectando al futuro de Canarias. Y por tanto es algo que entendemos que ante estas discrepancias de instituciones, de entre el Estado, la comunidad autónoma y sectores sociales y políticos, tendríamos que hacer, si no tenemos miedo, a que la opinión pública se pronuncie. Estamos en un momento en la política donde los ciudadanos precisamente lo que están pidiendo es que se cuente con ellos, que se les oiga más allá de lo que es unas elecciones cada 4 años. Yo creo que esta es una oportunidad de oro para, en un tema tan importante para nuestra tierra, que los ciudadanos con toda la información en la mano puedan decidir qué es lo que queremos, más allá si es o no ajustada a derecho, en el sentido de que para esto hemos visto que hay muchas interpretaciones. Yo creo que es una cuestión de voluntad política, después nos metemos en el derecho si queremos, cómo se recoge tanto en la Constitución o cómo se recoge en el Estatuto de Autonomía, pero creo que es una cuestión de voluntad política. Y si hay voluntad política por conocer lo que los canarios y las canarias piensan, espero que se dé el referendo y que sepamos todos y que le demos la oportunidad a todo el mundo de participar en este referendo. José Eduardo. Sí, vamos a ver. Nueva Canarias ha manifestado desde hace muchísimo tiempo la conveniencia de hacer esta consulta en este mismo programa. Aquí, en el programa este, exactamente. Sí. Mi compañero Román Rodríguez lo dijo hace muy poquitas semanas. Nosotros hemos defendido, no hemos sido los únicos, es verdad que también ha habido otras propuestas, se enumeraba antes algunas destacadas, colectivos ecologistas que también han apostado por el tema de la consulta. Sí consideramos que es una propuesta de escaso recorrido, de corto recorrido. Consideramos que hay algunos errores que se han cometido. Creemos que el Gobierno de Canarias tenía que haber contado con el Parlamento, intentar aunar el máximo de esfuerzo, de unidad para sacar esta propuesta adelante. Y después tampoco entendemos si esto no es una ocurrencia de última hora del presidente del Gobierno, cómo no le planteó esto al señor Rajoy, que hace pocas semanas también, o hace el mes pasado, tuvieron una reunión y no se entiende cómo no le planteó esta posibilidad y ha tenido que llamarlo posteriormente. En cualquier caso, nosotros estamos a favor de la consulta. Yo hablaba ayer precisamente con un familiar y me decía, claro, es que yo he leído en el periódico que las prospecciones petrolíferas van a dar trabajo, pero también he leído que es un riesgo importante para nuestras costas y para nuestro turismo. ¿Qué mejor oportunidad para explicarle a esa gente que nos está escuchando ahora, que nos está viendo, que tiene muchísimas dudas? Vamos, los que están a favor y los que estamos en contra, vamos a poner los argumentos sobre la mesa. Expliquémonos serenamente cuáles son los pros y los contras y que todo el mundo pueda conocer los argumentos de unos y de otros. Y los que están a favor, expliquen si efectivamente se va a crear trabajo, cuánto trabajo se va a crear, si son esos 5.000 puestos de trabajo que dice Repsol, que sorprendentemente tiene 5.000 trabajadores en todo el mundo y aquí que va a crear otros 5.000 puestos de trabajo, si efectivamente ese trabajo va a ser para los canarios, si es un trabajo cualificado, si la gasolina va a ser más barata, etcétera, etcétera, esos argumentos que estamos escuchando. Y los que estamos en contra podremos explicar cuáles son los riesgos, que no estamos dispuestos a poner nuestra industria, que sí es el turismo, en riesgo por culpa del petróleo, que el por qué las prisas del Gobierno de España en las prospecciones justo en este momento antes de que se endurezcan las normas por parte de la Unión Europea, es decir, pongamos todos los argumentos sobre la mesa y que sean los ciudadanos los que decidan. No entiendo el miedo que haya a eso. Y otro argumento que puso, que espero que ustedes también puedan discernir, en el último y penúltimo debate del envite se habló de las consecuencias legales de la prospección y la extracción, si van concatenados los dos derechos, la empresa que investiga tiene derecho luego a extraer y en qué condiciones. Postura del PP, Cristina.
A nosotros nos parece, desde luego, una frivolidad por parte del presidente del Gobierno. Y lo hemos dicho en el Parlamento. Paulino Rivero convoca este referéndum y precisamente propone convocarlo porque necesita que no se hable de los verdaderos problemas de Canarias. Nos parece, pues, eso, una escapada para sobrevivir en el Gobierno y que la gente hable de otros asuntos. Paulino sabe, y porque está muy bien asesorado, que a día de hoy esta no es una competencia de la comunidad autónoma y por lo tanto, o sea, el referéndum, que es algo, bueno, porque si analizamos la palabra referéndum, ¿qué significa? Pues escuchar a la gente. No nos deja de sorprender que el presidente que menos escucha a los canarios, porque si Paulino Rivero escuchara realmente a los canarios ya se hubiera marchado. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas decía que 5 de cada 4 canarios confía 0 o nada. 4 de cada 5. 4 de cada 5, gracias. Confía 0 o nada en Paulino Rivero. Sabemos que además Paulino gobierna en contra de la mayoría de los canarios y en contra de su propio partido. Y por lo tanto, un señor que reúne todas estas características, es imposible que la gente lo tome en serio cuando hace una propuesta de que ahora, de repente, después de casi 8 años presidiendo Canarias, va a empezar a escuchar a la gente. Entonces, señores, este es un asunto muy serio, como efectivamente, y coincido con José Eduardo Ramírez, en que hay que hacer pedagogía, porque la gente quiere saber. Y yo no dejo de decir que a día de hoy lo que tenemos sobre el petróleo son unas expectativas, es decir, las prospecciones son autorizaciones para investigar si hay o no gas o petróleo en las aguas a 70 kilómetros de Canarias. Y mientras tanto, ya algunos partidos políticos están precisamente bueno, pues, ahuyentando la posibilidad de que esa riqueza llegue a Canarias. Y uno de los argumentos por los que yo considero que Paulino está proponiendo es porque sabe que no se va a celebrar, porque si se celebrara, no tengo ninguna duda que la mayoría de los canarios estaría a favor de esas prospecciones, de investigar si hay o no petróleo o gas natural en las aguas canarias, y por lo tanto Paulino lo propone porque sabe que no se puede celebrar ese referéndum, porque no tenemos competencia en materia de hidrocarburos, y lo propone porque sabe que perdería ese referéndum. La opinión del PSOE, José Ignacio Álvaro Lavandera, también de Fuerteventura, como Claudina. Yo empiezo negando la mayor, ¿no? Eso de que sabe que el referéndum sería a favor de las prospecciones, lo dudo y muy mucho. Los riesgos en los que incurriría Fuerteventura y Lanzarote principalmente, pero también el resto de Canarias, porque los estudios científicos ahí están y dicen que si hubiese un derrame de dimensiones importantes llegaría a contaminar hasta la Costa del Hierro. Evidentemente es un tema que afecta a toda la ciudadanía canaria. En cuanto a la competencia exclusiva del Estado, sí, el Estado tiene competencias exclusivas en materia de hidrocarburos, pero eso no quita que no sea legal una consulta en Canarias sobre si queremos o no que se desarrolle esa industria y que entendemos que es incompatible con nuestro actual modelo económico. Esta es una historia que viene de largo, viene desde el 2001 que el Aznar autoriza estas prospecciones hasta 2 pozos, ahora es mínimo 2, por cierto, lo cambiaron. Pero cuando llega José Luis Rodríguez Zapatero, que se paró gracias a un recurso de los socialistas conejeros y se ganó en el Tribunal Supremo, cuando llega de nuevo otro gobierno del Partido Popular, porque Zapatero entendía que si no había consenso con las instituciones canarias no se debía desarrollar, lo primero que hacen es volver a reactivar este polémico tema. Yo creo que el Partido Popular lo que tiene es pánico al resultado, no va a dejar, por desgracia, creo que no va a dejar que se celebre el referéndum. Y bueno, y ahí está el llamamiento o el posicionamiento de las instituciones canarias, sobre todo en Fuerteventura y Lanzarote, que se han mostrado unánimemente en contra. Han sido las instituciones, el Parlamento a final de este mes también votará acerca de esta pregunta, y no es ninguna cortina de humo, ni se está desviando ningún otro tema importante, en tanto en cuanto que esta consulta se podía haber hecho coincidir perfectamente con el debate del Estado de la Nacionalidad, y no, se va a celebrar un mes antes el debate sobre la pregunta y el envío de dicha pregunta al presidente del Gobierno de España, que ciertamente sí, lo dice la ley, lo dice la Constitución, y nosotros lo respetamos. Es el señor Rajoy el que puede autorizar o no
el que se celebre esta consulta. Ahora ya rompemos el turno, han hecho ustedes cada uno su intervención. A partir de ahora cualquiera puede tomar la palabra. Pide la palabra Claudina y cualquiera la puede, en todo caso, en fin, matizar Yo creo lo que que deseen. yo creo que este debate es el vivo ejemplo de por qué un referéndum, porque nos daría la posibilidad de explicar bien qué es lo que se está permitiendo con esta autorización a las prospecciones. No es verdad, Cristina, que las prospecciones vayan separadas de la explotación, no es verdad. Y yo le invito al Partido Popular, por favor, que no lea los argumentarios, sino que se lea la ley. Las prospecciones, ninguna empresa va a gastar miles de millones en ver si hay petróleo para que luego se lo den a otra empresa. Las prospecciones van juntas con la extracción. Si hay petróleo, la sacará Repsol, o si hay gas, lo sacará Repsol. Y esto lo pone en las autorizaciones que tiene. Yo le invito a que se la lea, como le invito también a que mire cuáles son las cuadrículas autorizadas, porque no están a 60 kilómetros. 60 kilómetros es el punto más alejado. El más cercano de las cuadrículas autorizadas está a menos de 10 kilómetros de la isla de Fuerteventura. Y le invito de verdad a que se lo estudie más allá del propio argumentario. Que diga que esto es una frivolidad de verdad cuando estamos hablando de la repercusión de una actividad que pone en peligro nuestra principal actividad económica de toda Canarias, que es el turismo, donde pone en peligro nuestro principal valor, que es nuestro medio ambiente, para que tengamos esa actividad turística. Por poquitos que sean los riesgos, fíjate que riesgos que hasta reconoce Repsol, riesgos que además están sobredimensionados en estas explotaciones, porque están a más de 3.000 metros de profundidad, que es lo que pasó en el Golfo de México. Por esa realidad está ahí, está ahí. Por poco que sean, ¿qué queremos? ¿Queremos correr los riesgos o no queremos correrlos? Para una actividad que un pozo de petróleo dura, ¿sabe cuánto tiempo de duración tiene? 20 años. Mire usted, estamos en el 2014, estamos hablando del 94. Fíjate tú lo rápido que pasan 20 años de una actividad que pone en riesgo la actividad que tenemos ahora y que tiene perspectivas de crecer durante todo el tiempo que queramos. Intervenciones más breves en este turno, por favor. Entonces, yo creo que no se puede, y lo que no se puede decir, vamos a hablar en serio. ¿Es competencia del Estado? Sí. ¿Cuál es el trámite que se tiene que hacer? Precisamente el Gobierno lo remite al Parlamento, el Parlamento, si así lo decide, que es el órgano soberano de los canarios, pedirá la consulta al Gobierno del Estado y el Gobierno del Estado se tendrá que pronunciar, porque lo que sí es verdad que recoge tanto el Estatuto de Autonomía como la propia Constitución es que se hagan referendos sobre temas que tengan una importancia vital como es este. Y nosotros no eludimos ningún debate acerca de los problemas que tiene Canarias. Nosotros afrontamos los problemas que tiene Canarias, ¿eh? Y creo que el Partido Popular no está para dar lecciones a nadie, ni de oír a la gente, y si no, miren los resultados que tiene, ni de valoraciones de los presidentes, porque mira el que tiene, ni de frivolidades, porque, hombre, las mayorías absolutas precisamente que la están aplicando son otros. Las mayorías absolutas, Claudina, las da el pueblo español, y desde luego todo el respeto al pueblo español de todas las maravillosas regiones de España, incluidas las 7 Islas Canarias. Da la impresión que Coalición Canaria, y lo he dicho más de una vez en este debate, que Coalición Canaria tiene extraños intereses en alguna empresa de hidrocarburos que no es Repsol, porque en todos los debates el propio presidente del gobierno, Paulino Rivero, acude al Parlamento y su obsesión parece que como si no le hubieran dejado a él parte del pastel, y que por esa su obsesión y por eso no quiere prospecciones petrolíferas en Canarias. Da la impresión, Claudina, de que Coalición Canaria tiene oscuros intereses en las prospecciones petrolíferas de Marruecos, porque no han explicado al pueblo canario, y se lo he preguntado a todos y cada uno de tus compañeros que han venido a este debate, por qué el petróleo español no mancha, o al revés, el petróleo español mancha, y mancha hasta el hierro, pero el petróleo marroquí, que según ustedes está al lado, resulta que no mancha. Yo creo que un gobierno serio de Canarias tendría que estar yendo a las instancias comunitarias europeas para que a Marruecos se le exige que las prospecciones petrolíferas se hagan en condiciones de seguridad y en las condiciones mejores para que nuestro archipiélago no se vea perjudicado. Respecto de, ya digo, no me han contestado ustedes qué oscuros intereses tiene Coalición Canaria detrás de las empresas petrolíferas que no son Repsol, porque parece que si fuera otra empresa petrolífera sí, pero Repsol no lo entiendo. Y una cuestión del riesgo, porque tanto Ignacio Lavandera como tú, Claudina, han insistido en los riesgos y no en el modelo económico que
podemos tener y cómo todos los lugares de turismo emergente precisamente son porque han sido lugares donde ha habido petróleo. Tú no dejas de subirte a un avión. Tú has venido hoy aquí a este debate Lo mismo en digo, avión, Darío, igual que brevedad. Ignacio, la bandera. Tú no dejas de subirte en un avión porque se puede caer. Y eso hay que explicárselo a los canarios. Y por lo tanto, no me hables de riesgos, porque Hay yo más creo que los turnos. canarios son mayorcitos y no se les puede tomar Hay por más tonto. turnos. No voy a Vamos a centrar en preguntarle. entre Si no lo Gaudino podemos llamar por tonto, vamos a Vamos a ver, preguntarle. no Si lo que queremos es confundas, o sea, preguntarle. vamos a ver, no, Bueno, no, pues no no tenemos pongas, problema. no des la impresión de que el Partido Popular no le gustan los referéndums, porque al Partido Popular que gana y el gran referéndum fueron las elecciones y las ganó mayoritariamente mi partido. Por lo tanto, no des la impresión de que a mi partido no le gustan los referéndums. Pues entonces Sí, vamos a hacerlo. pero estamos en un Estado de derecho y en un Estado de derecho hay que cumplir la ley. Claro. Y la ley a día de hoy en España dice lo que dice. Claro, dice lo que Hay dice. más invitados, un Es matiz cuestión de solo. voluntad política. Perdóname, Cristina, no, ya sé que se han extendido. pero quería Águeda aclararle Montelongo algunos dijo matices. hace un tiempito que sí, ahora que no. Luego lo explicará, pero se lo lanzo ya. Habrá que explicarlo porque los espectadores van a decir que aclaren eso de Águeda Montelongo. Dijo que sí. Queremos referéndum de las cuestiones de las que Sobre tenemos esto. competencia. Sobre Pero esto. sobre esto, a Pidió, día de hoy, dijo que sí hay referéndum. a día de hoy es imposible. Por eso digo, y han puesto unas declaraciones de juristas por los que yo tengo el mayor de los respetos, Andrés que Forrester, es sí. imposible. Es que es imposible que Hay haya más dicho invitados, luego que seguimos. Canarias tiene competencia en materia Luego de seguimos, pero hidrocarburos. recuerde porque, que vamos a ver, efectivamente es que no ha entonces dicho tiene... eso, Mire, no y ha fue dicho eso. profesor Ramírez. mío, Sí. fue profesor mío de Andrés, Derecho Andrés, Constitucional. Pero- y es que me parece impresionante que haya dicho una cosa así. Porque No dijo eso, Cristina, no dijo que... Pues entonces no Vamos lo a ver. pongan de esa manera. No. Porque dijo estamos eso. confundiendo a la gente. Lo que pasa es que usted ha Brevemente, por entendido favor. mal, pero no ha dicho eso. No ha dicho eso. Se está Oye, monopolizando el me debate entre permiten, dos solos, Ramírez y Ledem. Si me Y permiten, la bandera, hay- Ramírez. Hay quien pudiera pensar que los oscuros intereses también los pudiera tener el ministro de Industria cuando ha puesto un empeño y unas energías que se las hubiera puesto, por ejemplo, en conseguir que Canarias, posiblemente el lugar más idóneo para las energías renovables, si el esfuerzo que está poniendo para el petróleo lo hubiera puesto para esta otra cuestión, posiblemente otro gallo nos cantaba. Pero hablabas de los riesgos. Yo voy a citar a un miembro del Partido Popular, un destacado miembro del Partido Popular, el señor González Pons. Yo le recomiendo a la gente que nos esté viendo que cuando acabe el programa se vaya a YouTube y busque un vídeo, González Pons, petróleo, que lo busquen y que lo escuchen, porque el argumentario es tremendo. Y dice, muy brevemente, voy a citar algunas cosas que dice: el petróleo es una energía antigua, sucia y a extinguir. Estamos en el tiempo del oro verde y no del oro negro. Los valencianos no queremos prospecciones, y además dice prospecciones, porque tememos al chapapote. Eso lo dice el señor González Pons, alto dirigente del Partido Popular, por no decir las declaraciones del señor Bauzá, el presidente de las Baleares, también miembro del Partido Popular, que también es absolutamente negativo a las prospecciones. ¿Por qué? Porque ellos hablan de riesgos, hablan de poner en riesgo su industria, el turismo, que es la misma que la nuestra, exactamente la misma que la nuestra. Y no hablan de distancias. Y no hablan de distancias, porque yo sé que el argumento que se suele usar, no, es que estas están más lejos. El riesgo es el mismo. Si hubiera algún riesgo, el riesgo es el mismo. Y además aquí en Canarias, además de poner en riesgo el turismo, el ecosistema, pone en riesgo también la vida de los ciudadanos de Fuerteventura y Lanzarote. El agua que consumen es agua desalada. Es decir, lo que pueda pasar en unas prospecciones petrolíferas cerca de nuestras costas puede ser catastrófico para Canarias. Por lo tanto, yo creo que si hubiera algún beneficio con eso, habría que explicárselo muy bien a la gente, habría que explicárselo a menudo para que la gente sepa a qué atenerse y en consecuencia decidir. La bandera, que seguramente también aportará sobre el debate. Le doy un turno más, todavía hay tiempo. Sí, no. yo La lo de bandera. que Canarias, ¿por qué no se dirige Canarias a la Unión Europea para que Marruecos no haga las prospecciones si no tiene competencia ni siquiera sobre Para que las hagan condiciones de o que las haga seguridad. condiciones, si no tiene competencia siquiera en la ley de hidrocarburos de España, pues menos se va a dirigir a Marruecos. De hecho, creo que el gobierno de España sí debería de ejercer algo de diplomacia para parar las prospecciones, para parar las prospecciones en Marruecos o para que se respeten los convenios internacionales en cuanto a contaminación marítima, que los hay. De hecho, no sería la primera vez que un Estado ante otro, recuerdo cuando se habló de la central nuclear de Tantán. Los riesgos, cuando se habla de riesgos, yo quiero dejar claro que no son riesgos, no son riesgos probables, son cuestiones ciertas. Cuando se hagan las prospecciones se va a utilizar elementos químicos, lodos, que van a contaminar el agua y, como decía antes, representante de Nueva Canarias, ciertamente el problema del agua en Fuerteventura y Lanzarote, que el 100% del agua que consumimos es agua que proviene del mar,
pues posiblemente pueda tener un efecto que a ver cómo se arregla, porque eso sí me gustaría que el Ministerio de Industria diera una respuesta a ese problema en Fuerteventura. ¿Nos van a llevar barcos cisternas? ¿Nos van a evacuar de las islas? No lo sé, no, pregunto, porque eso puede pasar. Y no son riesgos la contaminación ya no de las prospecciones, sino de la propia explotación de los pozos petrolíferos, que es lo que está deseando el Partido Popular. Entiendo que haya petróleo, lo está deseando. Hay derrames crónicos asociados a la propia producción. Y cuando se dice con esa solemnidad, no, es que en los destinos turísticos del mundo hay una plataforma al lado. No. Y menos cuando se pone como ejemplo Dubái, que lo he oído muchas veces en boca de representantes del Partido Popular. Cualquiera que conozca un poco los Emiratos Árabes Unidos sabrá dónde hay petróleo, que es en Qatar y no es en Dubái. Pero bueno, eso ya es cuestión de querer informarse o no. Pero en cualquier caso, los pros y los contras creo que es en un momento posterior, que es un momento de la propia campaña que harán todas las organizaciones y grupos políticos cuando se comience el proceso de campaña de la consulta. Estamos en la recta final, una pregunta que queda en el aire. ¿Cristina Tavío cree que se va finalmente a celebrar, que quizá el Gobierno central al final dé permiso, o usted cree categóricamente que esta consulta no es viable? Lo he dicho en mi primera intervención. ¿Cree que no va? Paulino Rivero ha convocado para desviar la atención. De hecho, en esta mesa y en todas las casas que nos están viendo, ha conseguido que no se hable de la educación, de la sanidad y de lo mal que gestiona los recursos de todos los canarios. Pero yo me gustaría aclarar una cosa. Quien autorizó, que quedó antes en el aire, como si el Zapatero no hubiera autorizado, fue un ministro socialista, Montilla, un catalán, el que autorizó estas prospecciones. Y quiero que quede muy claro. Y yo me alegro. Fue en el año 2001, Cristina. Y yo me alegro, sí, pero después hubo un recurso. Yo me alegro que haya sido así. Y ha dicho don Ignacio Lavandera algo muy importante. El Partido Popular se alegrará de que haya petróleo. Pues sí, yo creo que el Partido Popular y la mayoría de los canarios nos alegraremos de que haya petróleo, porque eso significará una riqueza y diversificar la economía de los canarios. Y el Partido Popular de Valencia puede tener la posición que ellos consideren. De hecho, las prospecciones allí son a 1 kilómetro de la costa. Y yo respeto a González Pons. En otra materia, la verdad que lo respeto más, porque no coincido particularmente. Y dentro de mi partido podemos tener distintas posiciones. Pero no se puede plantear, como decías tú, José Eduardo, hace un momento, que es prospecciones, o sea, es decir, porque el Partido Popular lo que quiere es saber de una vez si hay o no petróleo en las aguas a 70 kilómetros de Canarias, en las aguas internacionales. 70, vamos ya, ahora mismo es en el Marruecos. Estamos a 100 kilómetros. Estamos hablando de kilómetros, no de millas, Claudina. Estamos hablando de kilómetros, no de millas. 70 kilómetros, estamos ya fuera de la mediana. Entonces, bueno, pues no sé, pues Claudina me interrumpió, pero le iba a decir que en estos momentos, y además yo he sido portavoz de esa materia en la Comisión de Medio Ambiente, quien único está paralizando las plantas fotovoltaicas y los parques eólicos en Canarias es el propio Gobierno de Canarias, poniendo impedimento desde el punto de vista medioambiental. O sea, porque yo he llevado esas comisiones. Ahora sí. Haya o no primas, que Cristina, es otro debate que tenemos que hacer. Cristina Tavío, Claudina, por favor, enseguida continuamos. Mire, vamos a ver, yo creo que cuando la mejor defensa es un ataque. Bueno, pues eso es lo que ha hecho Cristina, hombre. Yo creo que a esta altura, Cristina, decir que qué intereses ocultos tendrá Paulino Rivero y si esta no es la empresa que le gustaría que hiciera prospecciones, es que me estás reconociendo que el que está defendiendo a Repsol hoy sí que tiene intereses. Mire, de verdad que me parece que es una burla a todos. O sea, enfocar este debate hacia los intereses que tiene Paulino Rivero con una empresa petrolífera me parece que es una burla a todos, a los que estamos aquí sentados y a los que nos están oyendo. Pero se ha sacado las fotos con los ministros marroquíes. Yo sí digo que desde luego no son el gobierno de Canarias, sino son ministros que han estado en los gobiernos del Estado o presidentes los que están en las administraciones de las grandes empresas multinacionales, por ejemplo Repsol. Y a lo mejor alguno está haciendo pinitos para llegar a eso, más que para defender los intereses de esta tierra, en este tema y en otros tantos. No se puede mentir a la gente, o sea, el debate tiene que ser con la verdad. Y la verdad es que cuando miramos a ver si hay petróleo, la empresa que lo haga, Repsol, o a la que se le dé, en este caso es Repsol, porque es a quien se le han dado las autorizaciones, usted, su ministro, que a quien le ha dado las autorizaciones es a Repsol, no a otra empresa, que por cierto no es capital español. Pero con un no es capital español. No es capital español, no estamos hablando. Concurso. Las prospecciones llevan implícitas la explotación. Y le voy a decir una cosa, si se explota, si hubiese petróleo y se explota, lo único que gana el Estado con todo esto no es el combustible va al mercado
al precio que tenga el barril en cada momento. El Estado cobra unos impuestos y esto es lo que dice la ley de hidrocarburos, nada más, y eso es lo que va a ganar el Estado. Canarias, nada. Sin embargo, nosotros ponemos en riesgo todo. Miren, no es solamente el señor González Pons, es la señora Celia Villalobos en Málaga, en contra de las prospecciones petrolíferas. Por cierto, alabando al ministro de Industria, el señor Soria, porque ha sido sensible con su tierra. Con los mismos argumentos que decía el representante de Nueva Canarias. Ha sido el propio Parlamento Balear. Yo llevé una iniciativa al Parlamento de Canarias copiado íntegramente, traducido del Parlamento Balear en contra de las prospecciones petrolíferas. Pero la diferencia es que ahí el Partido Popular tiene claro que lo que tiene que hacer es defender a los ciudadanos a los que representa, y sin embargo aquí votaron ustedes en contra. Ahora sí. Es Rita Barberá, Claudina. es González Pons. O sea, en todas las otras comunidades el Partido Popular tiene una posición, aquí sin embargo tienen la posición no de la defensa de los intereses de los canarios, sino la defensa de su ministro. Cuánto lamento tener que hablar interrumpiendo a quien habla, me duele mucho. El tiempo es el que es, tenemos que hacer una iniciación publicitaria. Hay un segundo asunto en el envite de hoy, el tiempo se pasa volando, es un dicho y es un sobreentendido también, y es un tema en el que antes decía Cristina Tavío, en el seno del PP hay distintas posiciones, no solo en esto, en el aborto, que es del que hablamos después, un tema tremendo también esta semana, veremos las diferencias. A vuelta de pausa enseguida estamos con ustedes en el envite. Segunda parte del envite es el tema del aborto, que esta semana ha sido un tema estrella, lo va a seguir siendo sin duda. Todavía no se ha empezado a debatir en el trámite parlamentario el anteproyecto de ley del Gobierno, del ministro Gallardón, pero ya hay diferencias en el seno del PP, en el seno de la Cámara, hasta hoy mismo. Patricia, sigue siendo un tema del que se va a hablar muchísimo. Sí, como dices, es un tema que ha protagonizado también la semana. Al final, el Partido Popular impuso la disciplina de voto y sus 183 diputados rechazaron la retirada del polémico proyecto de Gallardón. 6 abstenciones y 151 diputados en el lado opuesto, liderados por los socialistas que presentaron la moción. Los más críticos del Partido Popular esperan que el partido retoque el texto definitivo. Y aquí en las islas ocurre lo contrario. El Parlamento aprobó en sesión plenaria celebrada este miércoles una proposición no de ley que rechaza la ley del aborto del gobierno de Rajoy. Esta iniciativa fue presentada por los grupos parlamentarios nacionalista canario, socialista y mixto. Piden que se retire porque consideran que se restringen los derechos que contempla la actual ley. Y mientras tenía lugar este debate, lo están escuchando en el Parlamento, se concentraban varios colectivos en contra de la reforma de la ley del aborto. Habría que decir, Carmelo, que en el caso de que se aprobase, España pues dejaría de pertenecer a esa mayoría de países que se suscriben a la ley de plazos y pasaría a pertenecer a la minoría de países que se rigen por otros principios. Claro, la ley cambia, la ley anterior quiere cambiar la ley anterior, que era por plazos, esta sería por supuestos. Está el debate en el supuesto de la malformación del feto, en el PP confía en que eso se cambie, que también eso sea considerado como una posibilidad de aborto, pero hay un debate hoy mismo, la Celia Villalobos, que antes la citó alguien, creo que fue Claudina, para el tema del petróleo, visibilizó su oposición votando con la Izquierda Unida, para que la ley de alguna manera se pare. Es un tema muy polémico. Voy a empezar por la bandera. Vamos desde allá para acá. La bandera, posición sobre el aborto, el Parlamento Canario se pronuncia. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, antes hablaba de la legitimidad, hablaba Cristina de la legitimidad del Partido Popular y de su mayoría absoluta. Yo creo que las mayorías absolutas del Partido Popular le sientan mal, porque tiende a abusar de los resortes democráticos del Estado. Nos quiere llevar a un viaje en el tiempo, en el que nos retrotrae a los años 60. Creo que el resultado final, al final va a imponer la moral arcaica de este partido y se va a imponer, y durante el trámite pues sí, incluirán el supuesto de malformación, pero desde luego no será una ley de plazos acorde a los países más avanzados de la Unión Europea y del mundo en general. Y de verdad, en este caso, como en otros donde el clamor popular está en contra, pasó en la guerra de Irak. En la guerra de Irak fue la misma votación, 183 diputados. Y desde luego el pueblo español no estaba a favor de ir a la guerra de Irak, no está a favor de este anteproyecto de ley, ni del proyecto de ley, ni de la propuesta ideológica del Partido Popular en este caso. Y bueno, veremos si el Partido Popular es capaz de reaccionar y dejarlo en el cajón o satisfacer
a sus facciones más extremistas y seguir adelante. Distintas sensibilidades en el PP. ¿Cuál es la de Cristina sobre este tema? Las encuestas deben estar peor de lo que pensamos para el Partido Socialista, porque cada vez que el Partido Socialista saca a relucir la guerra de Irak es porque quiere enfrentarnos otra vez con la sociedad. Y es precisamente para esto, para lo que están intentando, con medias verdades, con descalificaciones. Aquí yo le agradezco a don Ignacio Lavandera que no haya utilizado ninguna, pues intentando confundir a la población. El Partido Socialista rompió el consenso, además unilateralmente y sin llevar la ley anterior al Congreso. Te lo explico en un momento. Durante 25 años en nuestro país se ha aplicado una misma ley, con gobiernos socialistas, con gobiernos populares en mayoría o en minoría. Y era una ley que no servía, perdón. Y ustedes, sin llevarlo al Congreso de los Diputados y por lo tanto a consulta de todo el arco parlamentario, cambiaron la ley para que pudieran abortar las niñas menores de 16 años sin consentimiento de sus padres, y cambiaron la ley para que se usara la píldora anticonceptivo, la píldora del día después como método abortivo. Y esa es una cuestión que contraviene sentencias del Tribunal Constitucional y el sistema de plazos, y por lo tanto lo único que está haciendo mi partido en estos momentos es intentando recuperar el consenso, y además lo hace legítimamente llevándolo al Congreso de los Diputados. Ha hecho una propuesta que es mejorable, y puedo coincidir contigo y con el resto de los partidos que es mejorable, pero al menos se ha llevado al Congreso y no se ha iniciado ni el trámite parlamentario, y ya con descalificaciones hay determinados partidos que quieren que la retiremos. Y yo quiero aclarar una cosa, porque se ha dicho por algún miembro de la mesa que se ha impuesto un criterio a los 183 diputados del Congreso. Mire, para nada. Quiero negar esa cuestión. Pero hay que aclararle a la gente lo que se votaba aquel día. O sea, y por lo tanto, ya digo, este es un asunto... Era una propuesta del PSOE para que no llegara al Congreso. Claro, este es un asunto... Y el PP votó unido en ese momento. Quiero decir un matiz y me callo. El aborto no es un tema de militancia política. Yo no creo que además debamos los partidos políticos meternos en un asunto de tanta sensibilidad y de tanta delicadeza, y por lo tanto hay que abordarlo con esa delicadeza. Y yo lo que estoy esperando desde que se ha planteado este debate es que el resto de los partidos políticos hagan propuestas enriquecedoras y constructivas que nos permiten a todos no solo aprobar una ley que sea acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional, sino una ley, Carmelo, que nos valga a todos como sociedad y de la que nos sintamos todos orgullosas, porque el refrendo por la ciudadanía de las leyes es muy importante. Los espectadores me matan porque hay diputados y diputadas que hablan más, hablan bien, se enrollan más, se enrollan menos, son más locuaces, son más concisos, yo estoy en minoría y los más telegráficos y se hable menos. Por lo tanto, tengo que abusar de tu cortesía. Ramírez, tiene la palabra. Tiene razón Cristina cuando dice que no había que haberse metido en esto. Es que no había que haberse metido en esto. No estaban las preocupaciones de los ciudadanos ahora mismo el tema del aborto. Yo creo que había un cierto consenso. No hay ni una sola encuesta, ningún solo estudio demoscópico que diga que los ciudadanos tuvieran preocupación por la normativa que tenga que ver con el aborto. De hecho, este fin de semana se publicaba también una encuesta dirigida específicamente a los católicos y aceptaban también la ley como estaba. Muchos de ellos opinan que no quieren abortar y eso es legítimo, pero no obligan a nadie a hacerlo ni querían que se cambiara la ley. Y hoy estoy muy de citar a miembros del Partido Popular, pero me veo obligado otra vez a hacerlo. La señora Cristina Cifuentes, también dirigente destacada del Partido Popular, delegada del Gobierno en Madrid, dijo que ella personalmente está más de acuerdo con una regulación de plazos. Borja Semper, que es un dirigente del Partido Popular de Guipúzcoa, creo que el presidente del partido, dijo textualmente, no creo en un Estado que se meta en la vida de las personas hasta el punto de imposibilitar tomar decisiones sobre su propia vida. Ha habido también declaraciones del presidente de Extremadura, se acaba de comentar también la señora Celia Villalobos, es decir, gente importante que se ha posicionado de esta manera. También ha habido gente que ha insultado por el otro lado. Yo he oído declaraciones de miembros del Partido Popular llamando nazis, llamando terroristas y llamando asesinos a la gente que está a favor de la ley de plazos del aborto. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos, la postura de Nueva Canarias es que esta es una ley regresiva, una ley que vulnera los derechos de las mujeres, que trata a las mujeres como si fueran menores de edad y que las pone en situaciones complicadísimas, como por ejemplo tener que justificar para poder someterse a determinados abortos, poco menos tienen que ser tratadas por los psiquiatras como si estuvieran locas. A nosotros nos parece que eso es, por supuesto, volver a los años 70 y esperemos
que esa parte del Partido Popular, que espero que cada vez sea más importante, termine convenciendo al resto y esa ley, ese proyecto de ley se quede sobre la mesa y sigamos como estábamos. Claudina. Vamos a ver, en esta democracia corta que llevamos en este país, yo creo que han habido importantes leyes que han supuesto un avance hacia las mujeres, hacia la igualdad de las mujeres y hacia la valoración de las mujeres, entre ellas su capacidad de decidir. Aquí no se está obligando a abortar a nadie, ni se está obligando a ser madre a nadie. Las mujeres somos maduras para decidir qué es lo que queremos hacer con esa potestad que tenemos, que es ser madres o no. Y nos hemos ido dotando de unas leyes acordes a la sociedad, ¿no? Tanto es así, y me uno a lo que decía aquí el compañero, es decir, en estos momentos no solamente no hay un debate en la sociedad, sino que la mayoría de la sociedad, y esto lo dan las encuestas, con unas cifras que van desde el 60 hasta el 70 y pico %, que están de acuerdo con la ley de plazos de la que nos hemos dotado. Una ley de plazos que además está acorde con toda la legislación de la mayoría de los países europeos a los cuales pertenecemos a través de la Unión Europea. Por tanto, si no hay un debate, si está asumida por la sociedad, si además los referentes que tenemos en toda Europa los cumplen, ¿por qué esta modificación de la ley volviendo a etapas de hace más de 40 años? Como dices tú en el Parlamento, el otro día me encontré yo a mujeres en el Parlamento que formamos parte de la Coordinadora Feminista en Tenerife, que hablábamos con ella y digo, no me podría creer que yo me volviera a encontrar con estas mujeres después de 20 años para volver a hablar del aborto, ¿no? O sea, entonces, ¿a qué se debe esta ley regresiva en todos los derechos que corresponden a las mujeres? Como decía el compañero, nos vuelven, bueno, de aquí ya no nos faltaba sino que volviéramos a tener que pedir permiso a los maridos para que pudiéramos abrir una cuenta corriente. Y la razón es solamente una razón de partido. La única razón que tiene el Partido Popular es contentar a la fracción del Partido Popular de la más ultraderecha, que está enfadada con el partido. ¿Y aún así se le han ido? Y aún así se le han ido. Es decir, porque no es de recibo, no hay ninguna otra razón. No hay ninguna razón. La gente del Partido Popular quiere la ley de plazo. Mire, y es todas las que han hablado y las que no han hablado. El otro día tenía yo un pleno en el Ayuntamiento de La Oliva, donde de 4 concejales del Partido Popular, 3 concejales votaron a favor de una moción que presentó el Partido Socialista. Los matices que vendrán enseguida, porque Cristina me está mirando desde antes, tiene 2 matices pendientes. Van para que lleguen enseguida. Cristina, titulares, Patricia, primero. Bueno, de lo que ha sido el debate, ha sido interesante la primera parte. Esta también lleva camino, pero no hay tiempo ya. Esta no la hemos concluido, así que vamos a destacar los titulares sobre el asunto del petróleo. El primer titular que vamos a destacar es el de Cristina Tavío, del Partido Popular. Ella ha dicho que si se celebra el referéndum ganaría el sí al petróleo, refiriéndose evidentemente a esa consulta popular. Ella considera que si se celebrara ganaría el sí al petróleo, que los ciudadanos optarían por las prospecciones petrolíferas. En el segundo titular es el de José Ignacio Álvaro Lavandera, del Partido Socialista. Él ha dicho que el referéndum que se propone no es ninguna cortina de humo, refiriéndose a que el presidente canario Paulino Rivero no quiere que se haga la consulta popular para evitar que se hable de otros asuntos, como así lo ha referido Cristina Tavío, del Partido Popular. El tercer titular que hemos destacado es el de Claudina Morales, de Coalición Canaria. Es un debate de máxima importancia y los ciudadanos deben opinar, en referencia a esa consulta popular que el Gobierno de Canarias sugiere que se haga y para el que ha pedido permiso al Gobierno del Estado. Y en último lugar, finalmente, José Eduardo Ramírez, de Nueva Canarias. Para los que tienen dudas, lo mejor es consultar a la gente. Él cree que hay que consultarle al pueblo canario si quiere o no las prospecciones petrolíferas en las costas cercanas a Lanzarote y a Fuerteventura. ¿Tus matizaciones, Cristina? Sí. Primero, si les parecen bien titulares también. Hombre, yo creo que hay que felicitar a Patricia porque ha conseguido poner en mi boca que da la impresión de que yo sí considero, y he dicho justo lo contrario, o sea, yo he dicho que Paulino Rivero convoca el referéndum a sabiendas de que no se puede celebrar, porque si no, no lo convocaría. Pero ella te dice que si se celebrara, decía la diputada del PP, que saldría el sí. Pero hemos hecho el matiz, ¿no? De si se celebrase, en el caso de que celebrara, yo quería decir que me parece una irresponsabilidad con los problemas que hay en Canarias en estos momentos estar perdiendo el tiempo en un debate que desgraciadamente desde la legalidad no se debería de estar produciendo. Ya me están diciendo que el tiempo y que el Gobierno de Canarias tendría que estar precisamente defendiendo a los negociando, está bien que esté sola, pero hombre, negociando con el Gobierno de España los posibles beneficios para todos los canarios del
petróleo. Y es una pena porque precisamente, y termino, no, perdóname porque había un error, y es importante. ¿No? Aquí se ha dicho que el otro día en el Parlamento solo había colectivos en contra, Arimaguada, un colectivo que se dedica, y a los que felicité, a la educación afectivo-sexual. Pero estaba en el Parlamento también Signo de Vida, un grupo y un colectivo activistas de la vida que ayudan a mujeres para que no aborten y para que tengan hijos. No, pero es de justicia reconocer que había también un grupo de personas... Que nos quita que le inviten. Yo moderador la próxima vez, vamos a ponernos... Vamos a ver. Haremos 2 horas. Sí. Yo creo que lo que está haciendo el presidente del gobierno, Paulino, vamos a ver, está yendo al gobierno a hablar con el presidente del gobierno del Estado, porque la política del gobierno del Estado ha sido recortar todo el dinero que venía para Canarias a unos niveles nunca conocidos. Ojalá se hubiese comportado con nuestra tierra como merecía, para no estar perdiendo el tiempo yendo a Madrid a batallar por lo que es nuestro, por lo que nos corresponde, no por lo que nos dan, sino por lo que es nuestro. Se acabó. Pero oye, no nos tratas igual, ¿eh? Disculpen que sea así, porque el tiempo es el que es, lamentablemente. Pero si vuelven a estar los 4, tenemos tiempo. Ojalá, en definitiva, esto es un debate que no es jurídico, sino de voluntad política. Está claro, y si tan claro tiene que es el sí que llevamos... Y además habrá tiempo de hablar del petróleo durante mucho tiempo. Bueno, el tiempo se acabó. La negación con Zapatero. El tiempo se acabó. No con Rajoy. A los espectadores su tolerancia. Que le pidan el próximo jueves. Explicaciones. Muy buenas noches y ojalá muy buenas noticias.